Y en esta ocasión, hoy, día 19 de enero, tenemos el regalo y el honor de recibir a un ser humano que hace tiempo que, bueno, en la vida que le ha tocado, en esta presente vida que le ha tocado, desde el año 1958, ha tenido la oportunidad de desplegar y ejercer un intenso trabajo profesional, académico, político y de cooperación al desarrollo. El economista, diplomado en Desarrollo Local por Naciones Unidas, técnico de la Administración General del Estado, profesor honorario, colaborador y visitante de diferentes universidades españolas y extranjeras, y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. También ha sido vicealcalde de Sevilla, ha dirigido y coordina decenas de proyectos de cooperación en América Latina y el Magreb, y un extenso conjunto de actividades que ha sabido compaginar con una dilatada trayectoria como escritor. Con más de, diversas fuentes me han dado diversos números, pero 70 libros publicados, creo que es la fuente más actual, si no lo tengo a mal entender. Algunos ya traducidos al inglés, al francés, sobre hacienda pública, desarrollo local, territorial, historia, filosofía y sobre todo esta última parte de su vida, espiritualidad. Además, en este campo tiene más de medio centenar de artículos. Un blog que dirige y que coordina, en el que podemos encontrar diversidad de información referente a este tema. Y como él bien dice, cuando en su primer libro, que es un libro que podemos encontrar gracias a lo que es su sabiduría, lo podemos encontrar gratuito en las redes, se llama Amor, Vida y Consciencia. Y como él bien dice, nos podemos hablar de una presentación convencional o de una presentación más en el ser humano. Y de eso es de lo que hoy creo que viene Emilio a hablarnos, de este ser humano que se ha reinventado en más de una ocasión, Emilio, ¿verdad? Bienvenido. Hola, Ena. Encantado de compartir contigo, de compartir con todas las personas que siguen tu programa, en una tierra además que para mí es tan querida, porque es mi tierra paterna, ni más ni menos. O sea, no lo sabía. Para mí es muy importante. Sí, mi familia de origen, mi padre nació en Santa de Martos. Buen pueblo. Y mi familia de origen viene de Villacarrillo, ¿no? De ahí el apellido. Ajá. Así que para mí es un placer estar contigo, y te digo que no te has equivocado con el número de libros, ¿eh? Con el que sale ahora el día 7 de septiembre, que lo dedico a la mística de San Juan de la Cruz, será el 70, efectivamente. Wow. En este devenir prolijo de la vida para ti, Emilio, hemos tenido la ocasión de disfrutar. Yo te conozco hace poco, pero he estado viendo todo tu trayectoria a través de estos días desde que te conocí, a través de todo lo que tienes en el YouTube, todos tus libros y bueno, has cambiado este devenir conforme se ha ido adaptando, supongo, y se ha ido haciendo más consciente en ti cuál era tu misión. Sí, efectivamente, por resumirlo de una manera muy apretada y muy sintética, en el mundo oriental, en la espiritualidad oriental, se habla de que el ser humano despliega en su vida lo que ellos en esa espiritualidad denominan el karma y el dharma. Uh-huh. El dharma, con D de dedo, hace referencia al propósito de vida genuino, que siempre tiene que ver con la evolución en consciencia, con el darnos cuenta de nuestro verdadero ser y llevarlo a la práctica, y que se plasma después en cada alma y en cada vida de un modo distinto ese dharma. Y junto con el dharma, el karma, con K, que ya no es el propósito de vida tal cual, sino que viene en función de cosas de otras vidas, relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas, con lo que la vida de una persona es una mezcolanza entre dharma, su genuino propósito de vida, y el karma, que es como cosas que vienen pendientes de otras vidas. Pues bien, dicho de una forma entonces muy sintética, en mi vida, Ena, los primeros 15, 17 años de mi vida fueron claramente de dharma. Un niño y un joven muy espiritual, muy consciente, muy centrado en lo trascendente,
etcétera, etcétera, etcétera. A partir del acceso a la universidad empecé a hacer estudios de economía y eso me va metiendo poco a poco en un derrotero, el mundo académico, también empiezo a realizar una actividad política, hago oposiciones a la administración del Estado, empiezo a colaborar con Naciones Unidas y eso me fue metiendo en una dinámica que entiendo que fue kármica, es decir, que tenía que ver con cuestiones que tenía que gestionar que venían de vidas anteriores y así me estuve durante 25 años largos, o sea que no es poco tiempo. No. Y a partir de los 42, 43 años empezó otra vez el Dharma a aparecer, lo que sucede con el río Guadigana, ¿no? Que está ahí, se mete por debajo y vuelve a aparecer. Bueno, pues en mi caso se había metido por debajo con 17, 18 añitos, vuelve a aparecer ese Dharma cada vez con más fuerza con 42, 43 años. Eso me lleva a hacer cambios drásticos en mi vida, dejo todo, dejo la actividad política, dejo la docencia universitaria, suelto multitud de cosas. Cuando estoy soltando, la vida me premia con un accidente que me lleva en el año 2010 a una experiencia cercana a la muerte, porque, entre comillas, muero en la cama de una UCI de un hospital sevillano. Vuelvo otra vez de un modo, bueno, en fin, que algún médico entendió que era casi milagroso, vuelvo otra vez a la vida y a partir de ahí ya desde ese año 2011 ya mi vida está centrada plenamente, ya son más de 10 años a lo que es la consciencia y la espiritualidad. Perdona que me haya extendido más de la cuenta quizás. Emilio, ahora es cuando me sorprendes. Extenderte tú, cuando hay en ti todo un contenido infinito de escucharte es un regalo. Dices que sueltas y la vida te premia. ¿Quién de nosotros puede hablar de esto cuando estamos hablando de una experiencia en la que se corrobora que tu espíritu, el alma, que a través de tu espíritu está en tu vehículo, como te gusta llamarlo, tiene la oportunidad de irse y sin embargo se queda para seguir aquí haciendo de nuevo una experiencia de Dharma en el que en esa experiencia has, como dices tú, desde hace 10 años experimentado numerosas formaciones, no podría, yo creo, en el programa hablar de todos los eventos en los que has participado, de formaciones. La última que he visto esta mañana con Borja Vilaseca. Estás en la formación de Borja de la academia, ¿verdad? Sí, efectivamente, comparto actividades muy diversas, tanto presenciales como online. En el caso de Borja, que tú compartes, tiene que ver con una docencia de lo que era un máster universitario, que es el máster de liderazgo y desarrollo personal, y de la misma forma despliego otra serie de actividades. En fin, no es cuestión de entrar en detalles. Es verdad que dirijo la Academia de la Consciencia, que tiene su sede fundamental en la Hospedería del Silencio, en la Sierra de Gredos. Dirijo también el proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica. Cualquiera que esté interesado, la página web sociedaddistópica.com tiene toda la información. Y lo hago todo esto, desde luego, simplemente desde el corazón. Es decir, hace mucho tiempo que fui descubriendo que la vida da, porque la vida es abundante, con la única condición de que nos pongamos al servicio de la vida. Esto es importante, que lo resaltemos y lo subrayemos. Hay muchas influencias externas y nosotros mismos somos los primeros que nos vamos encaminando, a veces sin darnos cuenta, con más o menos inconsciencia, nos vamos encaminando a una forma de vida que nos pone a contramano de la vida. No nos ponemos al servicio de la vida, sino al servicio de uno mismo, pero además del servicio de mí mismo más pobre, porque es ese mí mismo que tiene fecha de caducidad, ese mí mismo que va a terminar sus días enterrado en el cementerio o incinerado en el crematorio. Y nos ponemos al servicio de eso, que es algo muy pequeño de lo que somos. Claro que somos esa parte perecedera y efímera, pero sobre todo somos ese alma, ese espíritu, esa dimensión álmico espiritual de la que nos habla el cristianismo y que hacen suya todas las tradiciones espirituales con un nombre u otro. Entonces, cuando en lugar de ponernos al servicio de nuestro pequeño yo, de eso que tiene fecha de caducidad, vamos abriendo la conciencia y nos vamos poniendo al servicio de la vida, lo que hablaba Cristo Jesús de ponernos al servicio de la voluntad del Padre, que es ponerte al servicio de la vida, el no encerrarte, el no estreñirte, es una figura que yo creo que puede dar pistas acerca de lo que significa el ponerte al servicio de tu pequeño yo, porque nos estreñimos
y lo que nos enseñaba Cristo Jesús y nos han enseñado todas las tradiciones, ábrete, comparte, sé compasivo, ten compasión, no solamente por los seres humanos, por todas las formas de vida, por esos pequeñuelos también que decía Jesús con relación a los animales, a todas esas formas de vida inocente, ábrete y todo te va a ser dado. Y yo eso, Ena, puedo constatar que es así, ha sido así en mi caso de una forma completa y absoluta, soltando tantas cosas, siempre la vida me ha estado regalando, he aprendido que cuando se comparte con generosidad y de corazón, se recibe mucho más de lo que se da, siempre, pero que lo que sucede, como decía antes, nuestra propia inconsciencia y tantas influencias externas nos llevan por unos derroteros extraños donde no nos damos cuenta y nos estamos poniendo a contramano de la vida. Y ir a contramano de la vida origina mucho sufrimiento, origina mucho esfuerzo, porque vamos a contramano. Es como ir ante un gran río, ir nadando a contracorriente del río. Y hay tantos seres humanos que están ahí nadando a contracorriente del río, sin saber muy bien dónde van ni dónde quieren ir, cuando realmente nuestro ser está alineado con la corriente del río. Y cuando nos alineamos y ya empezamos a nadar y a vivir a favor de esa corriente, todo se transforma, todo cambia y yo soy un modestísimo ejemplo de eso, pero ha habido multitud de hombres y de mujeres, grandes hombres y grandes mujeres a lo largo de la historia que son ejemplos y exponentes mucho mejores que yo de lo que esto significa. Te he escuchado decir, Emilio, que cuando nos olvidamos de lo que somos, que íbamos en ese contrasentido de la vida, dejamos de ser sensatos en ese sentido y decías que no estamos en nuestras capacidades, en nuestras facultades de los talentos, las que vienen de verdad con nosotros como talentos. Y bueno, dejamos entonces creemos que somos el vehículo, el coche, solamente. Eso, cuando te lo escuché decir, me removió bastante. Creo que a mí, por lo menos, me hizo sentirme muy consciente de, bueno, es que no soy este vehículo, es que este vehículo está aquí, pero es una parte de lo que yo necesito para estar aquí en esta realidad. El ejemplo del conductor y el coche, que efectivamente me gusta usarlo mucho porque creo que es muy descriptivo, tiene que ver con una enseñanza muy antigua, ¿no?, de todas las filosofías trascendentes y de todas las escuelas espirituales, que es el conócete a ti mismo, a ti mismo. Lo decían los sabios de la Grecia clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, esa tríada maravillosa de esos grandes filósofos, lo expusieron con toda claridad. Lo dice la Biblia, el libro del Deuteronomio, cuando dice en latín, attendi tibi, estate atento a ti mismo, conócete, ¿no? Ese conocimiento del que nos hablan, ¿qué es? Pues el percibir, como antes compartía y tú también has apuntado, de que el ser humano, tú, yo y cualquiera, tenemos un componente perecedero, un componente efímero, un pequeño yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada, que tiene fecha de caducidad, que está llamado, entre comillas, a morir. Pero junto con eso, si nos conocemos a nosotros mismos, si estamos atentos a nosotros, cuando empezamos a abrir esa gran ventana hacia nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta de que somos mucho más que eso que hemos llamado el coche o el pequeño yo en el coloquio que estamos manteniendo. Somos el conductor, es decir, somos una dimensión álmica y espiritual con el nombre que cada uno le quiera dar, luz, energía, conciencia, amor, el nombre es lo de menos, pero somos algo que no tiene fecha de caducidad. Y ese algo, ese conductor encarna en el coche para experienciar la vida humana. Entonces estamos aquí, estamos desarrollando esta vida y lo estamos desarrollando con un cuerpo físico, emocional y mental, con una personalidad. Aquí estamos, pero somos mucho más que eso. El castellano es maravilloso, tiene la diferenciación entre ser y estar, ¿verdad? En inglés no sucede eso. En inglés el célebre to be significa a la vez ser y estar, y ahora cuándo es ser y cuándo estar depende del contexto y eso puede dar lugar a malinterpretaciones, pero el castellano es potentísimo, ser y estar. Una cosa es ser, otra cosa es estar. El coche está y el conductor es, y experiencia encarnando en el coche. Y por tanto la muerte no existe, porque cuando llega eso que denominamos muerte, lo que fallece es simplemente el pequeño yo, pero tú y yo lo que realmente somos seguimos vivos. La vida es un continuo, la muerte no está, la muerte es una puerta que se abre
para que pasemos de la habitación de la vida en el plano físico a otra habitación de la vida en el plano de luz a través de un pequeño vestíbulo, que es lo que se conoce como tránsito. No hay que tener ningún miedo a la muerte. Cuando uno empieza a conocerse a uno mismo y está alineado con la vida, y esto es muy importante para los tiempos que estamos viviendo, se van abriendo las puertas acerca de que nadie muere por casualidad y que cuando un alma decide desencarnar es cuando se produce el fallecimiento. No hay muertes por azar, no hay muertes porque venga algo, no sé qué, no sé cuánto, no. Es el alma la que decide desencarnar. ¿Cómo va a ser fruto de la casualidad que un conductor que ha encarnado para experienciar la vida humana decida desencarnar y pare el coche? Eso no puede ser fruto de una circunstancia extraña, externa, el azar. Es una decisión álmica. El cuándo, el cómo, accidente, enfermedad larga, enfermedad corta, es una decisión álmica, no es fruto del azar, de las casualidades. No existen las casualidades. Ahí los maestros han insistido enormemente al respecto. La vida está llena de causalidades. En la tradición cristiana se nos dice, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. En fin, que cuando todo este conocimiento de uno mismo se va abriendo, evidentemente la vida se transforma y se hace una vida para uno mismo más sencilla, más alegre, más serena, y para los demás más compasiva y más basada en el compartir y en el amor. Y ya no tanto desde el sufrimiento yendo a contracorriente del sentido de la vida. Y Emilio, yo desde el mundo, o sea, desde donde trabajo, desde el coaching, que ya sabes, el desarrollo personal y el coaching es muy mental, y bueno, pues yo lo interpreto como un inicio, un abrir las puertas a emociones que desde el amor nos hagan sentir más arriba de este momento, del problema que tiene la persona que viene a hacer una sesión de coaching. Pero si vamos más a la espiritualidad, que es como estoy empezando a sentir que tiene sentido, que es ir a favor en el sentido de la vida, que me encanta cuando te escuché decir eso, me pareció que tiene tanta coherencia. ¿Cómo hacer para alguien que está tan en el mundo, como he podido ser yo, digamos, y sigo siendo, cómo hacer para entrar de repente, o no sé si es de repente, en este concepto de ir en el sentido de la vida de una manera consciente, o sea, de qué cosas, qué hábitos, qué de manera concreta recomiendas que hagamos? Pues mira, lo primero, se podrían hablar muchas cosas, evidentemente, pero yendo a lo más primario, recalcaría dos asuntos. El primero es lo que maestros como Dogen, en el siglo XIII, ese gran maestro japonés, denominó la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical significa que nos observemos, simplemente que nos observemos. Pasamos muchas horas mirando la televisión y, sin embargo, se nos dice que nos observemos unos cuantos minutos y nos parece raro. Obsérvate de vez en cuando. Vale. Y esa observación te darás cuenta de lo que se está moviendo en ti, en tu mundo mental, en tus emociones. A lo mejor ese enfado, a lo mejor esa tristeza que puede estar ahí moviéndose dentro de ti. Obsérvate y date cuenta. Y a partir de ahí, acepta. Acepta con conciencia porque te estás dando cuenta. Te has enfadado, date cuenta que te has enfadado y acéptalo. Esa práctica de la nariz vertical es una práctica de disolvente, por decirlo de un modo muy coloquial. ¿Qué significa eso? Que determinados tics que tenemos ahí en nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, removimientos, turbulencias, alteraciones mentales, cuando las observamos, tomamos conciencia que están ahí y las aceptamos, no nos peleamos contra ellas, no queremos cambiar, no, simplemente aceptamos, por ejemplo, que me he enfadado. Esa práctica sirve primero para que cada vez te enfades menos y segundo que cuando te enfadas, el enfado dura menos. Y esto lo puedo atestiguar porque ha formado parte de mi experiencia personal. Esta práctica de la nariz vertical, de observarte, tomas conciencia y aceptas. Y eso que está ahí removiéndose cada vez va a aparecer menos en tu vida y cuando aparece cada vez va a durar menos tiempo. Eso uno de los dos asuntos que quería compartir contigo, hablando así de prácticas muy primarias. Y la otra es también muy simple, pero muy importante. Si somos un conductor que está encarnado en un coche, si somos
un yo superior que está ahí utilizando a un pequeño yo para experienciar esta vivencia humana? ¿Cómo consigo que el conductor aparezca en escena? ¿Cómo consigo que lo que verdaderamente soy, y no lo efímero, sea lo que protagonice mi vida? ¿Cómo lo consigo? Pues bien, inicialmente, como somos muy mentales, como tú decías, podemos decir, es que yo decido que lo que soy aparezca en mi vida, que el conductor aparezca en mi vida. No, ese no es el camino, porque ahí está hablando una mente que suele estar ligada al pequeño yo, con lo cual estamos hablando de un pequeño yo que dice, a mí esto me gusta, esto de que aparezca el yo superior me gusta, venga, que aparezca el yo superior, pero lo dice el pequeño yo. Es toda una paradoja y una contradicción. Entonces, lo que corresponde hacer no es ningún tipo de acto mental ahí de que aparezca lo que realmente soy. No. Lo que hay que hacer, Ena, es muy simple. El espacio de nuestra vida, la vida como si fuera una habitación, está llena del pequeño yo, está llena. El pequeño yo la ha llenado de muebles, permíteme el símil. El pequeño yo con sus comportamientos, sus conductas, su forma de hacer, etcétera, la ha llenado de muebles. Y al estar llena no puede aparecer lo que realmente somos. Con lo que la segunda práctica consiste en quitar muebles, es decir, consiste en que te des cuenta cuando el pequeño yo aparece en escena y con sonrisa, no peleándote, no queriéndolo matar, porque también tiene una función, si lo sabemos encauzar adecuadamente, a ese pequeño yo decirle, no, mira, no, tú de esto no entiendes, apártate. Y de esa forma vamos sacando muebles del espacio de nuestra vida y de modo natural, no de manera forzada, no por una decisión mental, de forma natural va apareciendo lo que realmente somos. Te pongo simplemente 2 ejemplos. El pequeño yo aparece en escena. Si te observa te darás cuenta y te dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Entonces, ahí está hablando el pequeño yo, porque la vida todos sabemos que no funciona así. Ahora estamos en invierno y después vendrá la primavera y es necesario que haya oscuridad y frío y humedad para que después venga y brote la primavera en todo su esplendor. Y por mucho que tú ahora le estés gritando a la naturaleza que quieres que llegue la primavera, llegará cuando corresponda, no cuando a ti, en tu antojo, creas conveniente que aparezca. La vida son ciclos, la vida son evoluciones, y ahí está el pequeño yo con su carácter egoico del que tienen que ser las cosas como yo quiero. Ahí está la naturaleza, el firmamento, para que te des cuenta que esto funciona de otra manera. Pues bien, cuando aparece el pequeño yo diciendo cosas como esta, nos reímos, ya está, te ríes, no te peleas, no te dices hay que ver, que no aprendo, no, ríete, sonríete, y le dice, mira, no, pequeño yo, esto no funciona así, la vida es otra cosa, anda, échate para un lado, que la vida, tú no entiendes de la vida. U otro ejemplo que te voy a poner, el pequeño yo tiene fecha de caducidad, lo hemos compartido ya, ¿verdad? Va a morir, entre comillas, tú y yo no, pero ese instrumento que es nuestro coche sí va a fallecer. A partir de ahí, en su sistema operativo, por utilizar un término ahora de informática, tiene miedo, es decir, el pequeño yo es miedoso, y como tiene miedo quiere protegerse. ¿Y cómo quiere protegerse? Acumulando, reteniendo, con propiedades, con no sé qué, con no sé cuánto, porque entiende que así se protege y controla la vida. Pero eso es una estupidez, la vida no se controla. Y ese lío del acumular, el retener, el atesorar para protegerte, porque en el fondo no hay otra cosa que miedo, que un miedo tremendo, todo eso nos mete en una dinámica además de esfuerzo, de sufrimiento, de que nos vamos dando cuenta de que somos insaciables. Cuando hay algo ya quiero más y cuando tengo más quiero más. Y llega Francisco de Asís, el santo de Asís, y nos dice, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. ¿Y qué nos está diciendo Francisco de Asís? La verdad. Es verdad que no necesitamos tanto, es verdad que podemos llevar una vida sencilla, tranquila, serena, alegre, sin tanto culto a la velocidad, sin tanto estrés, sin tantos líos, sin tantas carreras, sin saber muy bien a dónde vamos. Y ese pequeño yo aparece en escena y te dice este tipo de cosas de retener y acumular, etcétera. Nos reímos y le decimos, anda, venga, apártate, saca muebles de aquí, que la vida no va por ahí. Y cuando vamos simplemente vaciando de muebles del pequeño yo la vida, pues va apareciendo de forma natural y no forzada lo que realmente somos. Así que estas 2 prácticas son las que de forma muy breve y muy primaria comparto contigo fundamentalmente. Observar y jugar, se podría decir.
observar. Bueno, fíjate, Friedrich Nietzsche, que decían que era ateo, lo resumió diciendo el juego de crear. Lo resumió así diciendo, si él hablaba, en su famosísimo libro Así habló Zaratustra, que son discursos de ese personaje de ficción que él se inventa. En el primer discurso, nada más que comienza el libro, él habla, Nietzsche, de las 3 transfiguraciones evolutivas del ser humano: el camello, el león y el niño. El camello es la primera fase de evolución del ser humano, que es, el camello tiene joroba, ¿verdad? Es el ser humano que vive subordinado, en el debo de, tengo que, pendiente de lo que dicen los demás, pendiente de la aprobación de los otros, siempre sometido, siempre cabizbajo. Ahí está el camello. Y eso lo describe muy bien Nietzsche. Y nos dice que hay un momento ya en el que decimos, ya está, hombre, ya está bien de andar por la vida como camello. Y entonces se produce la transformación del camello en león. Y el león es el yo quiero. Si el camello es el debo de, tengo que, el león es el yo quiero, yo quiero. Y nos lanzamos al mundo a conquistar el mundo. Yo quiero ser feliz, yo quiero tener éxito, yo quiero tener fama, yo quiero tener dinero, yo quiero. Pero fíjate que nos estamos lanzando fuera de nosotros mismos en ese yo quiero. Exacto. Y eso poco a poco nos va cansando y nos vamos dando cuenta de que en ese yo quiero realmente no estoy consiguiendo una vida plena, una vida abundante y la vida que íntimamente deseamos. Y cuando nos damos cuenta de eso se produce la otra transformación. El león se transforma en niño. Y el niño, hoy que se habla tanto del niño interior, este libro está escrito en la transición del siglo XIX al siglo XX, el niño es el juego de crear, es una inocencia consciente. Es ni más ni menos que vivir la vida, como decía San Juan de la Cruz, refiriéndose a Cristo Jesús, 1000 gracias derramando. Vive la vida 1000 gracias derramando. Dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, 1000 gracias derramando pasó por estos otros con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Ese es el juego de crear, esa es la capacidad que tenemos. Eso es traer el reino de los cielos, eso es traer el cielo a la tierra. Y esto no son palabras grandilocuentes, es una práctica de vida sencilla. Precisamente nos parece difícil porque hemos convertido lo fácil en complicado. Esto es lo más sencillo del mundo. Eso sí, simplemente conlleva tomar conciencia y un compromiso con uno mismo de empezar a vivir de una forma diferente. Has hablado antes de que nos pasamos horas viendo la televisión, pero no estamos entrando en nosotros, no vamos hacia adentro, no estamos observando y jugando con este ser que nos acompaña. No es que le acompañemos nosotros al ser, es que nos acompaña a nosotros. Y tiene su misión, como bien has dicho. Emilio, en esta realidad en la que estamos, en estos tiempos en los que vivimos, en los que por H o por B cada uno de nosotros manifiesta algún temor, algún miedo a que, bueno, pues o me pase esto o me pase esto otro. Siempre hay algo ahí que nos acecha y realmente por tus palabras estoy entendiendo que a quien acecha no es a nosotros. Nosotros estamos más allá de lo que le pueda suceder a este vehículo que utilizamos aquí en esta realidad, ¿verdad? Indudablemente es así, lo ha resumido espléndidamente, indudablemente es así. El ser que somos está por encima, entre comillas, del estar y de las circunstancias que el estar conlleva. Y sobre todo y fundamentalmente, desde el ser, podemos aportar luz a esas circunstancias. He hablado hace un momentito de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, por ejemplo, hizo una reflexión maravillosa en conciencia sobre el papel de las noches oscuras. Sí. Esas noches oscuras que a nuestra mente y al pequeño yo no le gusta. Exacto. Cuando llega a tu vida el fallecimiento de un ser querido, cuando llega a tu vida una enfermedad propia o de un ser querido, cuando llegan a tu vida problemas económicos muy serios, cuando llegan a tu vida rupturas traumáticas de pareja, cuando todo ese tipo de cosas que es el pan nuestro de cada día llega a nuestra vida, nuestra mente lo rechaza. Y los grandes maestros como Juan de Yepes, como San Juan de la Cruz nos han dicho, no lo rechaces. Está agradecido porque esas noches oscuras han llegado a tu vida no por casualidad, han llegado con un mensaje, han llegado con un objetivo, ha llegado como un movimiento sísmico para que rompas esa inercia de vida en la que estabas, tonta, distraída, entretenida en lo superficial y en lo evanescente,
y de verdad es un paso adelante en el conocimiento de ti mismo, en los términos que venimos hablando, y en la práctica de vida consecuente con él. Esas noches oscuras son oportunidades, muchas veces son gritos del alma. Exacto. Esa depresión que tienen tantas personas o estados semidepresivos, las adicciones. ¿Qué son las adicciones? Las adicciones es buscar en algo, en el juego, en el sexo, en el alcohol, algo que de algún modo te pueda cubrir ese vacío existencial que está en ti. Realmente detrás de estos fenómenos está el alma que grita. Y ante eso que nos dice San Juan de la Cruz, oh noche que juntaste, dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, amable más que alborada. Él hace un énfasis, subraya el papel de la noche. Claro, eso el pequeño yo no lo entiende, tenemos que aportar luz a nuestra vida para que cuando vivimos esas circunstancias nos demos cuenta que los problemas no existen los problemas. Esta sociedad que está todo el día hablando de problemas, los problemas son siempre experiencias, oportunidades, que tú mismo estás co-creando para impulsarte en el camino que estamos compartiendo. Las dudas, la gente no quiere tener dudas, pero entonces que eres una ameba, si de verdad te pones en marcha, si de verdad te pones en búsqueda para vivir en mayor coherencia con lo que eres, en el camino de la consciencia, lo lógico es que surjan dudas, pero esas dudas no te paralizan, son dudas que te impulsan, son dudas activas. En definitiva, cuando hablamos de ese yo superior y con relación al pequeño yo, cuando hablamos del ser con relación al estar, ese verdadero ser lo que hace es aportarnos luz para vivir la vida de una manera distinta, que en muchos casos es darle la vuelta al calcetín, cuando nos damos cuenta que la muerte no existe, cuando nos damos cuenta que no necesitamos tanto, cuando nos damos cuenta que hay que confiar en la vida, etcétera, etcétera, le estamos dando la vuelta al calcetín a una forma de ver la vida que, por otra parte, es la forma de ver la vida absolutamente extravagante y extraña que esta sociedad se ha metido a sí misma. Exacto. Porque ese es otro de los problemas que tenemos, la cantidad de influencias en nuestro entorno que nos encaminan por unos derroteros que curiosamente nos están golpeando con lo que nos golpeamos a nosotros mismos. Emilio, nuestros oyentes se estarán preguntando en la mente, en el pequeño yo, y bueno, Emilio, entonces cuando se muere mi padre, ¿qué pasa? ¿Qué es ese dolor? ¿Qué hago con él? O sea, no tengo que hacer el duelo, hago como que no pasa nada, ¿sabes? Es una cuestión de práctica ya, o sea, cuando se muere mi padre o cualquier otra circunstancia de estas que hemos estado hablando, sin llegar a tener este conocimiento místico en el que entramos más profundamente en este, sí que ¿qué podrías decir a alguien que se esté preguntando en este momento? Vale, y si se muere mi padre ahora, hoy, ¿qué he de hacer para hacer un duelo desde aquí, desde este lugar que me dices, Emilio? Sí, es un tema que trato con mucha frecuencia, porque además colaboro con muchas asociaciones, por ejemplo, de padres y madres cuyos hijos han fallecido, y es un tema que he experimentado, que he compartido y que me lleva a decir lo siguiente. Lo primero es, por favor, tu padre no ha muerto, tu hijo no ha muerto. Ha muerto el coche, ha muerto la envoltura física, pero él o ella sigue absolutamente vivo y además en mayor plenitud porque no está envuelto en la materialidad. Eso es lo primero que tenemos que afianzar en nosotros mismos. Esta sociedad, como ha matado a Dios, es decir, como impulsa una visión no trascendente de la vida, sino materialista, esto que acabo de compartir, muchos lo entienden una locura. Bueno, pues allá ellos, pero yo tengo que compartir desde el corazón con lo que yo percibo y con lo que yo sé desde mi propia experiencia. Y lo primero, por tanto, es no olvidar nunca que nuestro ser querido no ha fallecido. Está en otro plano, está en la habitación de al lado, no está en la habitación de la vida. En el plano físico está en la habitación de al lado, que es la habitación de la vida en el plano de luz. Eso es lo primero. Lo segundo, desde esa otra habitación nos acompaña. No es una presencia física, no está con nosotros sentados en el salón de casa, no está con nosotros compartiendo alguna vivencia familiar, pero nos acompaña. Y nos acompaña de un modo sutil. Es decir, no nos acompaña física o materialmente, sino de una manera dulce, de una manera suave, de una forma vibracional y sutil. Pero si abrimos la antena, podemos percibir ese acompañamiento.
que está lleno de amor, de un enorme amor. A veces hay personas que me han dicho, Emilio, yo a veces he logrado incluso sentirlo como algo físico, esa especie de mano que se te posa en el brazo, como diciéndote, estoy contigo, te acompaño, o esa aparición y esa presencia en los sueños, donde se te dice, ese ser querido te dice, no sufras, yo estoy bien, estoy estupendamente, estoy sí en otro plano, pero te acompaño, porque esa es la realidad. Lo primero, no ha muerto. Lo segundo, sigue acompañándote. Lo tercero, y para hablar ya del duelo, es totalmente natural que, sabiendo las dos cosas que yo acabo de compartir, que no ha muerto y que además me acompaña, pero es totalmente natural que también sintamos, porque no somos robots, porque no somos máquinas, porque tenemos una composición física, emocional y mental cuando estamos aquí encarnados, es lógico que sintamos una añoranza, es lógico que sintamos un vacío ante la ausencia física de ese ser querido. Eso es absolutamente natural y tenemos que aceptarlo, lo que hablábamos antes de la nariz vertical, tenemos que aceptarlo. Yo sé que mi padre, yo sé que mi hijo está vivo, sé que me está acompañando desde la habitación del lado de una manera primorosa y sutil, pero no obstante, siento su ausencia desde un punto de vista físico y material y tengo una añoranza que me produce dolor. Bueno, pues ese dolor, Ena, hay que aceptarlo, hay que vivirlo. Y lo que te puedo garantizar es que cuando lo aceptamos, cuando lo vivimos, poco a poco va disolviéndose. Porque los dos primeros convencimientos, la muerte no existe y me sigue acompañando, van a actuar de disolvente de esa añoranza, van a actuar de disolvente de ese dolor. Pero cuando se tiene, no hay que rechazarlo, hay que vivirlo. La práctica del duelo tiene que ver con esto. El duelo en muchos casos significa tiempo. Y ese tiempo va a ser un tiempo de actuación maravilloso de los dos primeros convencimientos que además van a ayudarte a ti mismo en tu proceso de consciencia. Porque cuando un ser querido fallece y empezamos a darnos cuenta y hacemos nuestro el que la muerte no existe, el que hay otro plano de existencia, empezamos de alguna forma a percibir que eso está ahí, es real, y hay una conexión con ese ser querido que está ahí. Cuando todo eso se va produciendo, uno mismo se va autotransformando. Hay un problema, entre comillas, los problemas no existen. Hay un problema, entre comillas, que es esa añoranza, ese echar de menos, ese dolor que tú tienes. Pero eso se va transmutando y esa transmutación es una transmutación en conciencia que te va a servir a ti que estás aquí, que sigues aquí en el plano físico, a una autotransformación y a una vida cada vez más consciente y más en conciencia con lo que eres. Pues doy fe de ello y me has puesto luz en el proceso que viví también cuando mi hijo Pablo falleció. De verdad que muchas gracias. Yo en ese momento veían como una locura que quisiera celebrar que había fallecido mi hijo, pero realmente sentía por intuición en mi corazón que era una celebración y así lo hice. Emilio, otra cuestión que en este momento también, aparte de este sentir que tenemos todos sobre qué está sucediendo en medio de nuestra cotidianidad, o sea, en medio de lo que nos mueve a sentirnos que nos están quitando algo tal, hay muchas corrientes y a veces todas nos llegan por la mente. ¿Cómo podríamos hacer, Emilio, para que nos entrara más por el corazón, por el amor, por que nos trajera paz todo esto que está sucediendo? La reflexión tiene que ser una reflexión en conciencia, Ena, y voy a intentar plasmarlo de una manera práctica, de una práctica que nos sirva para todo lo que estamos compartiendo. Hasta ahora, en nuestro diálogo, ha aparecido varias veces la palabra mente y la referencia a la mente. Tenemos que ser conscientes, lo sabe la psicología actual, se sabe desde hace muchos siglos, que nuestro plano mental tiene dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta, inferior y superior, concreta y abstracta. La mente concreta sirve para lo cotidiano, para lo rutinario y para lo ordinario. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todas las cosas, incluso a veces el mundo de los sueños, todo eso que está ahí, tiene la mente concreta en funcionamiento. Y esa mente concreta que se ocupa de lo rutinario, precisamente por ello, se activa sola, está siempre en funcionamiento porque se ocupa de lo cotidiano de todos los días.
hasta el punto de que a veces, como está automáticamente en funcionamiento, a veces no sabemos cómo pararla cuando nos gustaría pararla. Uh-huh. Y se convierte en eso que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa. Pero en fin, ese es un nivel de nuestro plano mental, pero no es el único. Nuestro plano mental tiene otro nivel que se le ha llamado también superior. Y ese nivel superior es el que está preparado para ocuparse de lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es todo aquello que va más allá del sota, caballo y rey de lo material. Lo trascendente tiene que ver con lo científico, que indaga, que busca, que mira las estrellas, que mira las células y que busca más allá de la apariencia, busca más allá de la superficie. Tiene que ver con la cultura y con las artes y la cultura como cultivo del alma. Tiene que ver con la filosofía trascendente, las tantas escuelas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Tiene que ver con la espiritualidad, es decir, tiene que ver con todo aquello que hace que nos planteemos algo, una pregunta, una cuestión que va más allá de lo que está ahí, de lo superficial y de lo puramente material. Pues bien, cuando eso lo vamos haciendo, puede ser la lectura de un libro, puede ser, o de un artículo, puede ser ver un vídeo, puede ser ver una película, puede ser una tertulia o un diálogo que tengas con un amigo. Cuando vas haciendo cosas de esas, la mente abstracta se pone en funcionamiento, porque mientras que la mente concreta funciona solo, automáticamente, no hace falta que hagamos nada, ya funciona sola, en cambio la mente abstracta, para que funcione, nosotros tenemos que traer a nuestra vida cuestiones del tipo trascendente que acabo de compartir. Entonces la mente abstracta se va usando y al usarse se expande. Es una característica importantísima que tiene la mente abstracta, que con el uso se abre y se expande cada vez más. Y cuando la mente abstracta se usa y se expande por el uso, llega a nosotros el discernimiento. El discernimiento es algo muy potente que te da el camino de la espiritualidad y de la consciencia, esa mente abstracta que se pregunta cosas que van más allá de lo superficial, y ese discernimiento te va a aportar pistas y te va a decir, pero es tu discernimiento, no es el discernimiento de otro, es el discernimiento que tú estás creando gracias al desarrollo de la mente abstracta. Pues bien, cuando hay personas hoy que vienen desarrollando desde hace tiempo su mente abstracta, todo lo que estamos viviendo desde hace 2 años, se tiene una percepción de lo que ocurre totalmente distinta a aquellas personas que hasta ahora, por su devenir vital, no se habían planteado nunca cuestiones de tipo trascendente, preguntas que vayan más allá de lo puramente superficial, y que a partir de ahí no han usado su mente abstracta, al no usarla no la has expandido y por tanto no tienen ese discernimiento. Con lo que mi modestísimo consejo a todas las personas es que por favor usen su mente abstracta para que cuando tengan que aplicarla, cuando tengan delante cuestiones que quieran responder de verdad, no de una forma superficial, sino de verdad, esa mente abstracta esté en condiciones, gracias al discernimiento, de darte la respuesta. Pues bien, aplicando el discernimiento a lo que está ocurriendo es muy sencillo. Estamos en los momentos previos a un parto. Si no estamos ya metidos en el parto, es decir, estamos en los albores del nacimiento de algo nuevo. Esta humanidad está transformándose. Hablaba Cristo Jesús del final de esta generación humana para el surgimiento de una nueva humanidad. Y todas las tradiciones espirituales han hablado, los musulmanes hablan del ahora, por ejemplo, han hablado de este momento. Es un momento histórico muy importante que está lleno de contracciones, de removimientos como sucede en un parto. Pero a todas las mamás que nos están escuchando lo entenderán perfectamente. ¿Cómo se vive un parto? Sí, tienes dolores, claro que sí. Tienes contracciones y removimientos, claro que sí, pero se vive con alegría. ¿Por qué? Porque va a surgir algo nuevo. Y lo que de corazón comparto, no como una creencia falsa, sino como consecuencia de una indagación, un estudio profundo y de acudir a grandes maestros y el maestro de los maestros, que es sin duda Jesús de Nazaret, es que vivamos estos momentos con calma, con serenidad. Es verdad que muchas cosas se mueven y, ojo, más que se van a mover. El año 2022 va a ser un año muy divertido, entre comillas, por la cantidad de removimientos que vamos a tener. Pero el 23 será todavía más que el 22, al igual que el 22 va a ser más que el 21. Viviremos nuevas cosas, no es que esto que estamos viviendo ahora se extienda como el chicle, ¿no? Cada cosa
tiene un principio y un final, pero vendrán nuevas. Y cuando todo esto lo vamos viviendo, dándonos cuenta de que es lo anunciado por personas que no es que fueran adivinos, no, por favor, eran sabios, personas que tenían un conocimiento claro de cómo funcionan los ciclos y de cómo funciona la consciencia, ese discernimiento te permite vivir esto de una forma totalmente distinta cuando el discernimiento no se tiene. Así que a desarrollar mucho la mente abstracta sería mi modesto consejo, Ena. Pues lo tomamos no como un modesto consejo, sino como un consejo potente para trabajar en nosotros. Y, Emilio, nos quedan 10 minutos, pero hay una cosa que a mí me sirvió para también sacar esa parte de congruencia en un evangelio que yo había oído, yo como cristiana practicante, yo doy catequesis, en fin, tengo muchos conocimientos, creo, porque además he estado 16 años siendo neocatecumenal, pero cuando tú lo dijiste, Emilio, fue cuando realmente yo entendí el Evangelio de las vírgenes. Y para mí ha sido como agarrarme a algo real, a tener mi propio aceite. Y me gustaría de alguna manera que les dijeras a nuestros oyentes qué es esto de este Evangelio. Si tienes lugar en este poquito tiempo, que sé que es intenso, pero si tienes a bien. Pues con muchísimo gusto, porque además es una parábola de Jesús de Nazaret auténticamente maravillosa, en la que se nos habla de 10 mujeres. Y esas 10 mujeres, cada una de ellas tiene una lámpara de aceite. La lámpara de aceite es el símil que se utiliza ahí para hablar del alma, el alma que todos tenemos. Y en ese contexto, esas 10 mujeres que tienen cada una su propia lámpara de aceite, están llamadas a ir llenando la lámpara de aceite, a ir llenando la lámpara de aceite. Al igual que nosotros estamos llamados a desarrollar nuestra alma. ¿Cómo se desarrolla nuestra alma? Pues por las obras, como decía Jesús de Nazaret, por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Cuando nuestros comportamientos vitales son egoicos y egocéntricos, no estamos echándole aceite a la lámpara. Cuando nuestros comportamientos vitales tienen características de solidaridad, de compasión, de amor, a mayor o menor intensidad, estamos echándole aceite a la lámpara. Pues bien, estas 10 mujeres están ahí con su lámpara y están llamadas a llenarla, porque dicen entre ellas, hablan entre ellas de que va a llegar el novio. Hay un momento determinado donde se van a abrir las puertas del banquete nupcial, aunque no saben ni el día ni la hora, no saben cuándo llegará el novio, pero lo que saben es que cuando el novio llegue y se abran las puertas del banquete, solamente podrán acceder aquellas que tengan un mínimo nivel de aceite requerido en la lámpara. No se dice que tenga que tener la lámpara llena, pero sí un mínimo, un cierto nivel mínimo que te sirva para poder entrar en ese banquete nupcial cuando, entre comillas, llegue el novio. El novio es lo que compartía yo antes, es decir, es un cambio de ciclo, es el final de una generación humana para el surgimiento de una nueva humanidad. Y esas 10 mujeres, ¿cómo se comportan? Pues hay 5 que por su vida, por su forma de vida, están echándole aceite a la lámpara. Y hay otras 5 que no, que están en lo superficial, entretenidas, distraídas, y las que son más prudentes, las más sensatas, las que están llenando su lámpara de aceite, le dicen a las otras, oye, empezar el camino de la consciencia, empezar a echar aceite a vuestra lámpara, que en algún momento se producirá este cambio de ciclo, llegará el novio, se abrirán las puertas del banquete. Y las que están ahí insensatas, olvidadizas, entretenidas, le dicen, anda ya, vete a saber cuándo llega el novio, anda ya, y cuando llegue vosotras nos daréis de vuestro aceite. Y eso es imposible, una persona no le puede aportar a otra nada que tenga que ver con el desarrollo del alma, eso es un tema que cada cual tiene que hacer en su proceso y en libre albedrío en su propio proceso. Y finalmente, y concluyo, llega el novio, hay un momento determinado que el novio llega y se abren las puertas del banquete. Al abrirse las puertas del banquete, hay 5 mujeres que tienen el nivel mínimo requerido en la lámpara y entran en el banquete. Y hay otras 5 que se quedan fuera y que intentan entrar, pero que las puertas se cierran. Esto es una descripción preciosa, a modo de parábola, de lo que es un momento concreto del devenir humano que se relaciona con los cambios de ciclo a los que hacía antes referencia. Todas las tradiciones espirituales, con ni más ni menos Cristo Jesús a la cabeza, nos ha dicho estar prevenidos, crecer desde el punto de vista álmico, que vuestra lámpara de aceite vaya adquiriendo el nivel necesario porque va a llegar un momento en el que va a surgir un contexto maravilloso que va a dar lugar a una nueva humanidad.
vendrá precedido de removimientos, de dolores de parto, pero llegará ese momento. Y depende de vosotros y solo de vosotros el que tengáis el nivel de aceite requerido para que podáis participar en esa nueva humanidad. Una nueva humanidad en una tierra restaurada, como muy bien expresan los textos cristianos. Y mi percepción, como la de otra mucha gente, es que sin saber ni el día ni la hora, esto ha empezado ya a moverse. Esto ha empezado ya a moverse y se está acelerando. Y a partir de ahí tenemos a las 10 mujeres, las 5 que llenan la lámpara de aceite, que le echan aceite a la lámpara y otras 5 que no, y cada uno en nuestro libre albedrío tenemos que decidir. Si perdemos la vida entretenidos en lo tonto, distraídos en lo lelo, afianzados en lo egoico y en lo egocéntrico sin echar aceite a la lámpara, o hacemos un nacimiento nuevo, vivimos una nueva vida, y esa nueva vida la vamos enfocando en términos de sacar lo mejor de nosotros mismos, de ser nuestra mejor versión y ponerlo al servicio de los demás y ponerlo al servicio de esa vida y del sentido de la vida de la que hablábamos al principio. Y después no podemos señalar a nadie, porque nadie nos va a juzgar. Seremos nosotros mismos con nosotros mismos. Tendremos álmicamente la vibración necesaria que pueda vivir en esa nueva tierra y en esa nueva humanidad, o no tendremos la frecuencia vibracional necesaria, el nivel de lámpara de aceite para participar en esa nueva vida y en esa nueva humanidad. Es así, de aparentemente complejo, pero a su vez así también de sencillo. Sí, sencillo, esa es la palabra. Emilio, para las personas que han escuchado esto concreto, les recomiendo además que te sigan en esos encuentros mensuales online que haces. Concretamente tienes el día 3 y el 17 de febrero para entender cómo evoluciona la humanidad. Los pueden encontrar en tu blog, ¿verdad? Toda la información sobre cómo acceder a ellos, porque ahí además tienen la agenda completa de tus actividades, los encuentros mensuales, los retiros, los talleres de la Academia de la Consciencia. En fin, infinidad de cosas que, como hemos dicho al principio, haces y que pueden ayudar a que podamos, yo por lo menos el tiempo que he estado siendo acompañada desde que te conocí por todos estos medios, me han llevado a sentirme más con esta lámpara, un poquito más ahí intentando llenarla o llenándola. Emilio, de verdad que si quieres decir tú algo que cierre este programa, porque nos quedan muy pocos minutos, para mí es importante que seas tú quien lo cierre para estos oyentes que con anhelo estaban esperando tus palabras porque saben que están llenas de discernimiento. Pues mira, 2 temas, uno menor y otro mayor. El tema menor es que efectivamente en los encuentros mensuales, normalmente son primer y tercer jueves de mes, todos los meses comparto sobre temáticas que intento que sean profundas. El de febrero, como tú has dicho, primer y tercer jueves de mes se dedica precisamente a la evolución de la humanidad y la importancia del momento presente. Esos encuentros mensuales se puede participar en directo o en diferido, porque tras los mismos se le envía a todos los participantes el vídeo y el texto, un texto siempre que intento escribir reflejando todos los contenidos de lo que he hablado con profundidad, y yo creo que ese es un material en consciencia interesante. Esto es lo menor. Y lo mayor que quería, ya que me daba la oportunidad de cerrar, es en hacer una llamada a la esperanza. Una llamada a la esperanza. No a la esperanza ridícula, pobre, de que las cosas vuelvan a ser como eran. Por favor, no, vamos a reflexionarlo, que las cosas vuelvan a ser como eran. No. Más de lo mismo, por favor, más egocentrismo, egoísmo, lucha contra la naturaleza y la tierra, deshumanización, desnaturalización, economicismo, más de lo mismo, no, por favor, que tengamos una esperanza en mayúscula, que es la esperanza de avanzar entre todos, poniendo cada uno nuestro grano de arena hacia una nueva humanidad. Una nueva humanidad que no es una quimera, una nueva humanidad que no es una ficción, es una nueva humanidad que va a llegar sin ningún tipo de duda. Y lo único que tú y yo y todos los seres humanos tenemos que discernir es si formamos parte de ella o no. Exacto. Es decir, si nos autoinvitamos o no nos autoinvitamos a esa nueva humanidad. Las entradas para esa nueva humanidad no se compran en Internet, no se compran en ninguna taquilla. Las tienes que crear tú mismo con tu vida. Y a partir de ahí, mi última reflexión es esta: esperanza con mayúscula y una forma de vivir sencilla, honesta, coherente, de mano tendida, de ser nuestra mejor versión,
de sacarlo y ponerlo al servicio de los demás y de la vida, sabiendo que además así nos estamos invitando a ser partícipes, semillas activas y partícipes activos de esa nueva humanidad. Emilio, darte las gracias sería poco. Sí, mandarte recuerdos del equipo de Unirradio y de colaboradores como Raúl, amigo de Sisi, de todos ellos, de verdad, desde el corazón, porque tenerte aquí hoy y esperemos que muchos días más es un honor, un regalo y no hay palabras, Emilio. Gracias. Muchísimas gracias y estaré por allí, por vuestras tierras en Baeza a principios de septiembre. Iremos, así que nos podremos dar un abrazo contigo, con Sisi, con Raúl y con todos los amigos y amigas de allí. Abrazo grande.